Saludos, bienvenidos a Tiempo de Tertulia, su espacio en multidifusión para España e Iberoamérica. Aún hay gente que a diario muere de hambre, aún hay gente que no tiene acceso al agua potable. Para hablar de las diferencias entre el norte y el sur, para reflexionar juntos, para buscar vías de salida, iniciamos esta tertulia acompañados de los siguientes invitados que paso a presentarles. Se encuentra con nosotros doña Begoña de Burgos, secretaria de la Comisión Permanente de Manos Unidas. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, buenos días, Miriam. A su lado, doña Belén Díaz, técnico de proyectos del Departamento de África Occidental. Gracias por venir. Saludamos también a doña África Marcillat, coordinadora de proyectos en el Centro de India y Sri Lanka. ¿Qué tal, África? Hola, buenos días. A su lado se encuentra don Edwin Rodolfo Novoa. Él es licenciado en Economía, director del Instituto de Acción Social Juan 23 de Nicaragua. Edwin. Bienvenido, muchas gracias. Vamos a dar también la bienvenida a don Manuel Jesús Morán, ingeniero agrónomo, coordinador del Programa Pastoral de la Tierra en la Diócesis de Santa Ana, en El Salvador. Buenos días. Bienvenido también don José Antonio Castrillón, licenciado en Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Valle en Colombia. ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar situándonos, conociéndonos. Doña Begoña la hemos presentado como secretaria y responsable del área de comunicación de Manos Unidas. Cuéntenos qué papel cumplen las ONGs en estas intenciones que hay, en esta declaración que se hizo en el 2000 para erradicar la pobreza en el mundo. Es importante, ¿no?, el papel que están jugando las ONGs. Bueno, yo creo que es importantísimo. Es decir, yo creo que hay un antes y un después en el mundo, y esperemos que sea así, del nacimiento de las ONGs. ¿Para qué estamos? Pues simplemente, en realidad nuestro primer fin es desaparecer, porque ojalá desapareciéramos y lo antes posible, ¿no? Pero mientras que eso no se dé, pues lo que tenemos que estar es como recordatorios de las promesas, por un lado, y por otro lado, haciendo realidad cosas que posiblemente si nosotros no estuviéramos aquí, no se harían, ¿no? Y esa es una doble actividad, un doble fin y una razón de nuestra existencia. Belén la hemos presentado como técnica de proyectos relacionados con África. Hemos tenido tiempo de hablar con ella, nos ha comentado que ha vivido durante un año en África. A mí me gustaría saber si es condición sine qua non o es por lo menos muy importante y trascendental que las personas que trabajáis en despachos hayáis pasado primero por los lugares a los que queréis ayudar o destinar los recursos, ¿no?, que llegan a las ONGs. Sí, bueno, yo pienso que sí que es fundamental. Esto no quiere decir que no se pueda hacer un trabajo muy bueno sin haber pasado por los países con los que se colabora. Nosotros tenemos en nuestros equipos personas que tienen una capacidad de empatizar y de comprender en la lejanía muchas cosas y hacen un trabajo estupendo. Lo que sí es verdad es que nada puede sustituir la experiencia personal. Es muchísimo lo que hay que aprender, es muchísimos los matices, las complejidades, la cultura. Son realidades inmensas, tanto como la nuestra propia, ¿no?, como puede ser la nuestra europea, occidental. Aquí es muy difícil de explicar, ni de escribir, ni de comprender en un papel o por solamente reportajes de la televisión. Hay que viajar, hay que hablar, hay que conocer, y todo con una a priori pues muy humilde y con paciencia, poco a poco, porque es muy grande todo aquello, ¿no? Entonces, cuanto más se viaje, cuanto más interactúe con las personas con las que trabajamos, con los socios locales, que son los protagonistas de su propio desarrollo, pues mejor podremos hacer aquí nuestro trabajo. Sí. Doña África trabaja sobre todo en temas relacionados con Asia, India, bueno, la India también, Sri Lanka, nos decía que ha trabajado muchísimo a causa del tsunami, pero cuando ustedes se ponen a hablar, Belén y usted, ¿se dan cuenta que las necesidades básicas, aunque sea en continentes diferentes, son las mismas, las de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo? Hombre, las necesidades básicas evidentemente están definidas, o sea que son las mismas en los tres continentes. Hay unas necesidades muy básicas, otras menos básicas, etcétera. La diferencia está en
en por qué hay esas necesidades básicas en cada uno de los países y continentes, cuáles son las causas de la pobreza, cuáles son las causas de la exclusión y cuáles pueden ser las perspectivas de desarrollo de las distintas regiones en base a una idiosincrasia, a una cultura, a una religión, a unos conflictos diferentes. Pero vamos, nos gusta mucho el compartir experiencias y demás, más que nada para objetivizar, para ver que hay otras realidades, para incluso promocionar la cooperación sur-sur, que nos parece muy interesante, cómo se han resuelto problemas similares en contextos diferentes, para investigar, para ver qué elementos hay en unos sitios y en otros, que se pueden intercambiar, etcétera. Sí, es muy interesante. Bueno, casi sin quererlo hemos situado al primer mundo, podríamos decir, junto a esos países en vía de desarrollo que tenemos aquí a tres representantes magníficos. Vamos a comenzar por Edwin y a tenor de lo que decían nuestras invitadas, se quiere que desaparezcan las ONGs, pero usted que vive allí en Nicaragua, que conoce el trabajo que hacen desde aquí con las contrapartes de allí, ¿eso va a ser posible en breve tiempo? ¿Falta mucho? ¿Sirve realmente las ayudas de las ONGs o el trabajo tiene que comenzar desde el propio gobierno de los países? Bueno, yo pienso que las ONGs del norte han comprendido la importancia de respetar las idiosincrasias, las estrategias, los ritmos y los tiempos que se llevan en los procesos en nuestros países. Y eso es un punto de partida interesante, por lo que estamos viendo que hay más sensibilidad a la cooperación, una comprensión de nuestra parte y también una posibilidad para que esas estrategias sean más eficaces. Ha habido mucha experiencia en esto, ¿no? Desde estrategias que se quieren imponer o porque se piensa que esto puede resultar, y ha habido choques, pero creo que ha venido eso encauzándose mucho mejor. Hay más comprensión, yo creo que eso ha sido ahí. No sé si eso depende mucho de cada país, el tiempo en que se va a dejar de necesitar esa ayuda. Nosotros seríamos los primeros en decir, ya queremos dejar de estar solicitando apoyo externo. Hemos recibido mucha plata en Nicaragua desde la época de la revolución en los años 80, en los años 90. Nicaragua ha sido uno de los países de América Latina que más ayuda ha recibido, y quisiéramos decir, no tener que decir, más bien estar nosotros colaborando con otros países. Pero eso todavía depende mucho del estadio en que está cada país para desarrollarse. Nos vamos de Nicaragua a El Salvador. Manuel, usted trabaja directamente con los campesinos y yo creo que, que uno de los objetivos de esa declaración para erradicar la pobreza contemplaba el hecho de que los campesinos pudieran quedarse en su tierra, trabajando en su tierra y no marchar hacia la ciudad, donde van en busca de un sueño que al final les excluye, ¿no? Y incluso son más pobres que en su propio territorio, podríamos decir. Sí, claro, es que el asunto en sí es que hay un sistema, ¿no?, que oprime. Es un sistema globalizante que es una plaga en el mundo, ¿no?, que nos está llevando a que la agricultura sea cada vez menos rentable. Entonces, si estás en un negocio que no es rentable, entonces, ¿qué estás haciendo allí? Tengo que buscar una alternativa y me voy. Entonces viene la opción, y si la gente salgo a la ciudad a buscar trabajo de ama de casa, o me voy para los Estados Unidos al sueño americano, que en El Salvador esa es la ilusión de todos los jóvenes. Y por eso es que el campo cada vez se está quedando sin agricultores. Entonces estamos en América Latina quedándonos con un campo sin campesinos. O sea, vos vas a una ciudad, a un pueblo, o a un pueblo donde habían muchas ganaderías, y hoy no hay un campesino, todos están en Estados Unidos. Y los que están con un televisor a colores viendo al Real Madrid y al Barcelona. Sí, vaya. Y se olvidan de trabajar la tierra, que también es el trabajo en el que usted se aplica, don José Antonio. Usted me hablaba de lo importante, ¿no?, que es la producción de comida, por ejemplo, la conservación de los recursos genéticos. Sí, una de las cosas muy importantes que ha venido transformando nuestros pueblos, y especialmente en Colombia, en la parte suroccidental, en el Valle del Cauca, es que hemos pasado de ser productores de alimentos a ser consumidores, con la propuesta de la apertura. En Colombia, hasta el año 92, cuando se planteaba, era un país eminentemente productor. Se importaba solamente 700 toneladas de alimentos.
Y a hoy tenemos más de 8 millones de toneladas que se importan, sabiendo que hay capacidad de suelos para producir nuestros alimentos. No hay razón que se lleve arroz, no hay razón que se lleve papa, no hay razón que se lleve plátano, si esos son productos tropicales que tenemos la posibilidad y la capacidad de hacerlo. Pero la propuesta del sistema, que de cambiarnos nuestra razón de ser y de perderle el control de nuestras propias semillas, de nuestros propios recursos, nos está llevando a que cada día nos empobrezcamos más. Y eso lleva a miles de campesinos que tienen que desplazarse, no solamente por la violencia, sino por causas estructurales de la riqueza. Cada día hay más ricos y los pobres aumentan más. De 1.500 familias campesinas se considera en Colombia que se han desplazado, que no poseen una plaza de tierra, que tienen menos de ese tipo de tierra. Mientras tenemos una frontera agrícola de más de 60 millones de hectáreas, de las cuales solamente 4 millones están dedicadas a la agricultura y 31 millones de hectáreas están dedicadas a ganadería extensiva en manos de gente que no realmente beneficia los pasos para ir solucionando los problemas del hambre. Yo creo que ahí hay causas estructurales para ir caminando en esa perspectiva. Bueno, abrimos aquí el debate y la pregunta que me gustaría lanzar es que en un mundo globalizado, para bien o para mal, lo bueno podría ser que estamos muy cerca, ¿no? En unas horas de avión llegamos a cualquier lugar del planeta. ¿Quién pone trabas? ¿Quién pone obstáculos? ¿Existe alguna forma de solucionarlo o esto va a ser un mal per se, no? Bueno, mira, hace poco estuve en Guatemala en una conferencia y un alto representante de la FAO dice que el principal problema es que hace falta voluntad política de los gobiernos para resolver el problema del hambre. Y el problema del hambre es un problema político, no es un problema técnico. Eso dijo él. Y perdonen que venga a hablar aquí, dijo de política, pero el hambre no es un problema técnico, es un problema político. Y por eso es que yo quiero dejar bien claro que tecnologías hay semillas, pero la cosa es que hay falta de voluntad política. Y dijo él, yo no sé quiénes definen los objetivos del milenio, porque por ejemplo en América Latina ya está claro que no se van a lograr en muchos países. Entonces, ¿para qué los objetivos del milenio? Si no ya está claro que no se van a lograr. Hombre, pero también es bueno que haya algunos objetivos, porque si encima nos olvidamos, ¿no? Objetivos tendrá que haber. Hombre, yo lo que pienso que es bueno es que por lo menos esa declaración, esa especie de declaración utópica exista, porque por lo menos luego se puede exigir la ausencia de ella. La sociedad civil, cuando vea y vemos que no se está dando, no se están cumpliendo, y bueno, pues hay una serie efectivamente de políticos y de personas responsables en ese cumplimiento de esos objetivos, no se está haciendo por ausencia, hay una reacción. Con lo cual yo creo que de alguna manera es bueno que esos objetivos utópicos existan ahí, porque si no, no estaríamos hablando ahora mismo de que eso nos está exigiendo. Yo creo que es bueno tener la meta. Lo que pasa que también es verdad que es que tenemos que ser todos corresponsables en la medida de lo que está dentro de nuestro ámbito, decir, oye, pues yo estoy colaborando o no estoy colaborando, porque si siempre pedimos o siempre pensamos que la falta o la exigencia o la no cumplimiento de promesas están fuera o están fuera de nosotros, pues nos lleva a no hacer nada. Y entonces yo creo que eso no debe ser. Edwin. Yo estoy de acuerdo con Begoña en ese sentido. Es importante establecerse las metas y por lo menos en Nicaragua ha servido como un instrumento de la sociedad civil para presionar al gobierno en las estrategias que se están implementando y que están en correspondencia con los objetivos del milenio. Hay mucho que hacer en ese sentido, pero sí es importante trazarse ese tipo de metas. Además, nos está poniendo en evidencia, como dice Begoña, el que el país está en tales condiciones que va a ser un poco mucho más difícil para nosotros que se puedan cumplir por tales y tales razones. Y eso creo que contribuye a que se denuncie, a que se evidencie los procesos que se tienen que implementar y que no se están haciendo ahorita para cumplir ese objetivo. José Antonio.
Yo creo que la globalización, digamos, hay que verla como en varias caras, en dos caras, por lo menos la miraríamos nosotros. Hay un tipo de globalización, ¿no es cierto?, que es la que toma las decisiones unilaterales, que es las decisiones económicas, que es las decisiones que centran poder, los intereses de las multinacionales. Indudablemente, ese tipo de globalización lo que crea es la hegemonía, crea el empobrecimiento y excluye, invisibiliza. Pero también el proceso de globalización puede tener otras alternativas y otras posibilidades de los pueblos, que es establecer y tener relaciones de solidaridad entre los pueblos, crear otros mecanismos de comunicación para que sea posible ver lo que está pasando y establecer esas relaciones. Y ahí las ONG juegan un papel muy importante como de vaso comunicante para facilitar esa información, porque los medios de comunicación, por ejemplo, a veces centran la atención exclusivamente en esas grandes decisiones económicas, políticas, pero ocultan esas otras realidades que están viviendo los pueblos, esas otras posibilidades. Entonces, hoy, por ejemplo, nosotros tenemos desde Colombia alternativas de organizaciones campesinas que están empezando a producir sus productos, a pensar a transformarlos y establecer relaciones con ciertos niveles de equidad para llegarlo a otros pueblos, pueblos del norte, pueblos entre nuestras mismas localidades. Entonces creo que esos caminos de solidaridad hay que construirlos, hay que fortalecerlos, hay que visibilizarlos, hay que posibilitarlos. Y ese es un mecanismo que nos podría ir ayudando a disminuir la inequidad, yo creo. Porque no solamente es un problema de necesidades básicas, también son problemas de autorrealización, de cumplir sueños, que todos tenemos derecho a tenerlos, el derecho a la utopía. Yo creo que es un derecho natural. Tenemos que soñarnos el futuro. Sí, yo estoy muy de acuerdo con la línea que dice José Antonio, bueno, que creo que es un poco la que todos compartimos. El nivel de, yo creo que la acción tiene que desarrollarse a todos los niveles, o sea, tiene que haber una acción muy concreta a nivel de las administraciones públicas, una toma de conciencia, un fortalecimiento de las administraciones y de sus políticas, de las multinacionales y del aspecto de todos los actores a nivel macroeconómico y de las sociedades civiles. Por lo tanto, en todos estos campos tiene que haber información, que es lo que creo que se está empezando a fortalecer, se está empezando a hablar más claramente de cuáles son las causas que oprimen, que mantienen las situaciones de pobreza, que, como decía Manuel, están muchas veces son políticas o más bien políticas, como decía el representante de la FAO, y estamos empezando a ver a quitar el velo, ¿no?, de esas de las causas. Nosotros tenemos un ejemplo en Nigeria, y esto me gustaría compartirlo porque creo que es un camino muy interesante que seguro que en vuestros respectivos países también estáis empezando a ver, que es el tema de la responsabilidad social corporativa. Es decir, las soluciones tienen que ser integrales, no deben ser excluyentes de ninguno de los actores ni ninguna de las esferas que desarrollan los países, ¿no? Entonces, en Nigeria no hace mucho hemos hecho un viaje y hemos tenido la ocasión de ver un ejemplo muy claro con una de las petroleras que operan allí en el sur de Nigeria, en el Delta, que es uno de los países, de las zonas más conflictivas del país, donde ha habido un conflicto y sigue un conflicto armado como consecuencia de esta problemática. Y realmente, pues con una de las multinacionales que están ahí operando, están empezando a integrar este problema, se están empezando a dar cuenta que o desarrollan y extraen la riqueza y desarrollan su objetivo en paz, en solidaridad, comprendiendo los problemas de las poblaciones locales, contribuyendo al desarrollo de las propias comunidades locales, o allí no hay nada que hacer, pero no hay nadie, al final de la historia no hay nada que hacer para ninguno, ¿no? Porque luego al final conocemos muchísimos casos en los que las cosas estallan y eso, ¿quién sale ganando?, ¿no? Pues nadie. Y entonces yo creo que esta perspectiva es muy interesante, o sea, buscar soluciones integradoras en los que se encuentre el desarrollo para todos y la riqueza para todos, en fin. África, ¿se nota también tanto en Asia
Ahí sí que es muy difícil, incluso también pues por los sistemas políticos, ¿no? En algunos países trabajar. Ana a Belén, perdona, y intentaba extrapolar el discurso a Asia y decía, imposible, pero imposible ya porque empiezo por decir que claro, son más de 3.000 millones de personas las que habitan el continente asiático, entonces todo se multiplica y se potencia por X elevado al infinito, ¿no? Entonces esas soluciones, aparte que es un continente muy diverso en cuanto a culturas, en cuanto a religiones, la religión como elemento de conflicto en grandes comunidades, y estoy hablando de Media Asia, estoy hablando de Indonesia, estoy hablando de la India, estoy hablando de Pakistán, Bangladesh, todo el sur de Asia, Mindanao, Filipinas y demás. Bueno, pues el tema de las castas no ya en India, sino en todo el sur de Asia, porque incluso Bangladesh y Pakistán, a pesar de ser países musulmanes, también tienen el problema, que es un problema que yo conozco a misioneros que llevan 30 años viviendo allí y te dicen que tienes que nacer indio para entenderlo, porque si no, no es muy difícil. El tema de la población adivasi o tribal, que también tienes desde sudeste asiático, Camboya, Laos, Vietnam, Filipinas, incluso China, por supuesto India también, que es otra temática completamente diferente. Entonces, a grandes rasgos es muy difícil dar soluciones para el continente asiático. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar los diferentes elementos que chocan allí e intentar hacer una difusión de ellos y mantener en los medios de comunicación las injusticias que están dando para poder ir levantando. Pero poco a poco, y como decía también Belén hace nada, con mucha humildad, porque el problema es de una magnitud impresionante, por regímenes también totalitarios. Birmania es un país, digamos, muy oscuro todavía, Laos todavía, no hay ninguna libertad, no ya ninguna libertad, sino que no hay ninguna información. O sea, es el equivalente al Camboya casi de Pol Pot de hace unos años, Birmania. Es un país que no hay información de lo que está pasando dentro, y etcétera, o sea que es mucho más complejo, yo creo, desgraciadamente. Una de las acciones que quieren las ONGs que se emprenda pues, para que estos objetivos del milenio se cumplan es, por ejemplo, que se condone la deuda de los países en vías de desarrollo. ¿Ustedes creen que eso es realmente positivo? ¿Sería como empezar de cero o es ponerlo fácil y que la deuda siga creciendo? Bueno, la deuda externa para mí ha sido uno de los mecanismos que los países desarrollados tienen y han promovido en parte un poco para poder extender un poco el dominio en el mundo económico, su poder económico. En las condiciones en que se dio históricamente, en las condiciones tanto de pago, de plazos, en las condiciones que estaban los países y la responsabilidad de los gobiernos de nuestros países, que hay que dejarla muy clara, ¿verdad? Que no es solamente responsabilidad de los países desarrollados o los que tenían en sus manos estas decisiones, fue y se generó todo este enorme peso que ahora tenemos, que es la deuda externa. Yo creo que sí, bueno, por ser impagable, porque efectivamente lo es, por ser o haberse gestado en condiciones de esta naturaleza, ¿no? Un poco a veces inmorales, es que realmente yo pienso que sí hay que hacer procesos y considerar este tipo de soluciones, ¿verdad? También internamente en nuestros países hay que hacer este mismo proceso, porque decir, los gobiernos están solicitando el alivio de la deuda externa, en teoría para poder designar esos recursos un poco a paliar la pobreza, pero no se está haciendo y esa es otra realidad. Entonces nos toca a nosotros exigir, decir, Nicaragua, por ejemplo, entró en la iniciativa de países altamente endeudados, se condonó la deuda, son 4.000 millones de dólares los que supuestamente van a estar encausados ahora para las estrategias de reducción de la pobreza. De esos todavía no estamos viendo los efectos o los resultados. El gobierno está utilizando ese dinero o lo que debería pagar, ¿verdad?, para poder pagar la deuda interna.
Y la deuda interna en nuestro país tiene un origen también parecido al de la deuda externa. Por todo un proceso de indemnización de la propiedad, se tasaron así algunas deudas, pagos con altas tasas de interés, y ahora nosotros los contribuyentes tenemos que pagar esa deuda interna. Entonces son procesos análogos, homólogos tanto a nivel exterior como interiormente, pero sí la responsabilidad la tenemos nosotros que retomar y presionar a nuestros gobiernos para que se cumplan esas soluciones. A ver, a mí me parece que es un tema muy importante, tanto el concepto del desarrollo, ¿qué desarrollo? El desarrollo, pero ¿qué desarrollo? Y el desarrollo, ¿cómo se logra de la deuda externa? Nosotros decimos, ¿será deuda externa o deuda eterna? ¿Sí? Porque es la deuda pública y la deuda privada que se está sumando. Pero ¿cómo se han conseguido esos recursos y para qué se han conseguido? Indudablemente que hay momentos que se requiere cuando sea bien invertida, cuando sea bien manejada. Pero cuando la gran parte de esos recursos se caen en los procesos de corrupción administrativa o mal invertidos, realmente se vuelve volviendo unos recursos que no contribuyen a desarrollo. Y mucho más cuando las decisiones son externas para poder otorgar los créditos o lo que se requiere. Por ejemplo, en Colombia llega una visita del Fondo Monetario o algo ahí, dice, hay que subir más los impuestos para que ustedes sigan manteniendo el buen crédito. Y ya entonces pasa la tasa de interés en todos los productos de la canasta básica, del 7 al 10, o ahora lo están proponiendo al 17. Hay que hacer una reforma tributaria, y cada año se está haciendo una reforma tributaria para pagar muchos más impuestos. Entonces no es posible. Pero entonces se dice, bueno, el sector financiero entonces entró en crisis. Entonces hay que todos los que trabajan y tienen la cuentica en el banco, se creó un impuesto, el 1 por 1000, y que era transitorio. Y al año siguiente los bancos reportaron grandes utilidades, pero como vio que eso era posible, entonces se pasó ahora al 4 por 1000. ¿Sí? Entonces una tasa, eso hace imposible. ¿Y quién le paga? Los sectores populares. Entonces no es posible. Pero la posibilidad de no pagar la deuda externa, hay unas experiencias interesantes. En los años 90, 92, hubo una gran discusión sobre esos procesos de endeudamiento. Y en algunos diálogos con Canadá y con Holanda, se pensaron en algunos recursos que sean contraídos con ellos y se creó una corporación entre el Estado y la sociedad civil que se llama Ecofondo. Y se empezaron a dedicar unos recursos de no pago a la deuda, pero invertirlos en conservación del ambiente, en producciones agroecológicas, en trabajo, y han sido una experiencia muy positiva lo que se ha venido fortaleciendo. Los procesos de organización, de articulación. Lo que quiero decir con esto es que hay alternativas, que no se trata de no pagarla, sino de reinvertirla realmente en el desarrollo local. Y consiste en voluntad política de los gobiernos y de las partes. Claro, porque es que nosotros, primero como campaña de este año de la coordinadora, en la cual estamos pues prácticamente todas las organizaciones de ONGs de España, y también desde Manos Unidas, no se habla nunca, y eso ya está absolutamente desestimado, el perdón de la deuda externa, porque no es viable, porque aquí se ha hablado, sí. Es decir, tampoco sería justo que una deuda que de alguna manera en esos países pues ha sido víctima de la corrupción interna, pues hay otras personas bueno, pues que han ayudado y han financiado con sus impuestos, porque realmente es con el trabajo, en buena medida, de los recursos financieros del norte, que eso de repente pues se perdone. No, lo que nosotros proponemos es que hay que dialogar, hay que hablar, hay que condonar. Cuando se escucha la palabra condonación, la gente no debe de entender que es un perdón, porque sí, no, la condonación es efectivamente lo que hablaba un poco Juan Antonio, de cambiar esa deuda por unas inversiones allí en desarrollo para esas comunidades, ¿no? Y de alguna manera tutelado, revisado, bueno, pues por organismos
desinteresados, de alguna manera objetivos. Bueno, yo Manuel. creo que la cuestión de la deuda externa es algo bien delicado, ¿no? Porque tampoco nuestros países tienen esa plata para invertirla. Y ese es el gran lío en realidad. O sea, aunque se condone, los países no tienen el dinero en efectivo. Tienen que prestar el dinero en otro lado para poder invertirlo. Y ese es el gran desafío que hay. Y el Papa, gracias a Dios, en el jubileo del año 2000, hizo un llamamiento a los países ricos, ¿no? Y les dijo, bueno, igual que en el tiempo antiguo, hoy es el momento de que ustedes demuestren voluntad política. Pero justamente los hemos visto en el funeral y tampoco hicieron nada, ¿no? Yo creo que no es tan fácil la cosa, ¿no? Porque es mucho dinero. Y cuando se juega mucho dinero, la cuestión se pone caliente. Pero lo preocupante de los países es esto, de lo que dice Edwin, que nosotros no contamos, nuestros países no cuentan con, digamos, no tengo ni idea de cuánta es la deuda externa de El Salvador, porque es la más grande, creo, de todas. Y estamos en un 40% del Producto Interno Bruto comprometido con las deudas. O sea, nosotros estamos al margen de un argentinazo. O sea, el país está a punto de colapsar. Y por ese camino va América Latina. Yo estuve en Bolivia y en Argentina, y por ese camino va toda América Latina a colapsar. Porque se están generando un mecanismo de producción industrial, un pseudo desarrollo que yo en el foro lo presenté, que vos vas a El Salvador y ves como que estuvieras en Estados Unidos. Supermercados españoles grandísimos. Hay suficiente comida, pero no hay quien la compre. Es que hay muchas diferencias, ¿no?, en esos países entre los ricos y los pobres. O sea, es como algo tremendo, ¿no? Hay gente que no puede comer y hay gente, sin embargo, que tiene mucho dinero. Sí, o sea, las diferencias entre las clases sociales son demasiadas. Es justamente, ¿no? Mientras unos erutan de mucho comer, otros erutan por falta de comida. Ya. No encuentran, Puede ser sí. más, lo has podido decir más alto, pero no más claro, vamos, y no más gráfico tampoco. No, pero, sí, pero es cierto. Es una imagen, es como una especie de espejismo, ¿no?, lo que vive ahora mismo América Latina también. Sí. Uno se sorprende. Yo, por ejemplo, en San Salvador, si has ido a San Salvador, cuando pasas el paso de 3 niveles y carros por todos lados, ¿no? Y llegas 20 kilómetros de San Salvador para Zacatecas, cuando lanzar el proyecto de Manos Unidas, una pobreza industrial. La gente en champas de bajareque, con plásticos, y a la par una transnacional que está saqueando con algodón, con caña de azúcar, cultivos de exportación. Algunas lecherías que exportan leche, pero si la gente que ordeña no puede tomar una botella de leche. Y yo me ayudo a meter ahí y los he cuestionado y les digo, bueno, señores, ¿es justo esto? Y son cristianos los que son dueños de la lechería, y ustedes son católicos, ¿sí? ¿Cómo es posible que ustedes no les den una botella de leche a estos hermanos que ordeñan todos los días? Es ridículo, pues. Entonces, el Papa hablaba de asesinato entre hermanos, así le llamó él a ese tipo de actitudes, ¿no?, entre nosotros mismos, que no nos amamos los unos a los otros. Eso es en realidad el problema, ¿no? Hemos olvidado el mandamiento del amor. Ahí está el punto clave realmente. Efectivamente, es que cuando se habla de globalización no debemos de caer en una trampa yo creo que es perversa, que es unir la palabra globalización con desastre. No, señor. Lo que sería maravilloso y lo utópico es que la globalización, lo que decía él, ¿no?, que la globalización de la responsabilidad, del respeto mutuo, del cariño, del sentirte que es que tu hermano somos todos y como además el lema de nuestro trabajo de este año es que concienciar que el norte-sur tiene un futuro común, es que eso es irreversible, no hay vuelta de hoja. No, tú puedes estar deseando, no, pues es que yo me gustaría vivir en la Luna porque no me gusta participar de este futuro de la Tierra, pero bueno, es que no estás bien de la cabeza porque es que estamos todos viviendo aquí y yo no puedo decir que lo que está pasando en El Salvador no me está afectando a mí, porque además cuanto menos sería poco inteligente, porque a lo mejor yo no, pero mis hijos, que tengo 4, pues para ellos va a ser todavía mucho más real de lo que para mí es. Yo no puedo decir que, bueno, yo como vivo muy tranquilo aquí en Madrid, tal, bueno, pues no me afecta, sí que te afecta.
Te afecta porque lo estás viendo, porque lo estás oyendo, porque de alguna manera hay una especie de alma mundial que sufre, y yo siempre recuerdo, como madre además es una imagen muy impactante que tuve cuando estuve en Etiopía, y en uno de nuestros proyectos, y había una madre etíope, guapísima por cierto, con su niño, venga a llorar, y bueno, pues no decíamos nada, observábamos, y luego a la misionera le decíamos, pero Nieves, ¿y esta mujer cómo es que no le hacía caso al niño? Era un bebé, pero casi recién nacido. Y me decía, pues es muy duro lo que te voy a contar, pero es cierto. Es decir, una de las primeras lecciones que la madre le tiene que dar a su hijo en Etiopía es enseñarle a vivir con la sensación de hambre. Es así. Ella sabe que su hijo en su vida tiene que estar preparado para soportar la sensación física de hambre. Y esa es la primera lección que le tiene que dar mucho antes que darle el pecho, ¿no? Y eso es así. ¿Has notado? Sí, dime. Es decir, en estos temas de la pobreza, ¿no es cierto? Hay la tendencia general que siempre nos centramos en la pobreza económica, en la pobreza material, física. Pero pienso que, y indudablemente eso es una realidad en los países que estamos en vías de desarrollo, o que nos dicen atrasados o subdesarrollados. Pero dijéramos, también hay otro tipo de pobrezas que habría que virarlas y enfrentarlas y trabajarlas muy profundamente. Y en fondo es que la dimensión de ser humano como persona, como de la especie humana, se ha perdido. Y uno encuentra muchas personas que no se consideran como personas, no son sujetos, son objetos de sí mismos y están internamente destruidos, acabados. La juventud encuentra uno. La gente deshecha, es decir, no tiene porvenir, no tiene futuro, no tiene principios de vida, inclusive de conservación para sí misma. Entonces, en eso, dijéramos, habría que construir un mundo de riquezas, un mundo de alternativas, de posibilidades que habría que trabajar para poder establecer unas relaciones de equidad entre los seres humanos, para podernos relacionar de manera diferente. Que si bien es cierto por las distancias, por el clima o por la genética, no sé, por otras cosas, hay algunos elementos diferentes, hay unos elementos comunes como la inteligencia, como el sentimiento que está profundo, que habría que empezar a cultivarlo y a tener una relación distinta entre la especie humana. Porque no hay razón para que haya esa diferencia tan marcada y que no yo pueda saludar al hermano o que yo lo considere el potencial enemigo que sin duda si yo no cambio las relaciones lo va a hacer y que eso es lo que está haciendo posible las guerras. José Está Antonio, destruyendo nuestros pueblos. usted ha apuntado algo así de pasada, sí, que sí que me gustaría, porque estamos hablando de esa declaración del milenio, todo el tiempo hablando de la cuestión económica, de la pobreza, pero es que esa declaración también apuntaba la enfermedad, ¿no? La salud, el derecho a la salud que tenemos todos. Y en África el SIDA es un problema que está acabando, está diezmando la población y que no tienen acceso a medicamentos, que aquí en Europa se entregan, ¿no? Sí, desde luego, es la gran drama, ¿no?, de África. Quiero decir, además, la población activa entre los chicos de entre 14 y 40 años están desapareciendo de muchos países, ¿no? Entonces, realmente el futuro, la mano de obra, o sea, afecta no solamente a nivel de las familias, sino a nivel económico. Es un problema tremendo. Entonces, todo lo que se puede invertir en estos países en formación, en educación, en sensibilización, es poco. Quiero decir, el SIDA es un problema también que tiene mucho que ver con los tabúes, si ya lo es aquí en nuestro país, un gran tabú. Las personas que tienen SIDA están estigmatizadas, pues en estos países donde hay menos formación, donde hay menos conocimiento de las causas que producen el SIDA, pues es muchísimo más difícil hablar sobre ello, ni siquiera tener estadísticas de cuáles son las cifras reales. Yo tengo aquí un dato que dice 9 países del África subsahariana están perdiendo cada 5 años más del 10% de su población adulta. Es que desaparece la población de África a causa del SIDA. Pero es que, Miriam, son cifras que pierden el sentido, claro, para nosotros. Mañana es que hoy hablamos de esas cifras y el espectador que nos escuche
inicialmente le puede impactar y luego se ha olvidado, porque es que ya pierde, o sea, son de una dimensión tan grande que creo que no somos capaces, es como pensar qué es el universo, o sea, es que se le escapa a uno, ¿no? No podemos experimentar lo que eso significa en términos reales para estas comunidades y estos países. Entonces, es poca la labor que podemos hacer en insistir, en hablar sobre ello, en incluso aplicárnoslo aquí a nuestras propias vidas cotidianas, ¿no? Hablar de yo misma, por ejemplo, cuando vuelvo de África me hago un análisis del SIDA, lo digo abiertamente, aunque sepa que pueda no tener causas para haberlo contraído, pero me gusta hacerlo como práctica saludable, me gusta decirlo, me gusta comunicarlo, porque creo que forma parte de ir quitándole en el diálogo, en las palabras, de ir quitándole ese estigma que tiene. Y entonces empiezo por mí y igualmente a mis amigos, a mis colegas, pues imagínate el trabajo que luego hay que hacer desde allí, ¿no? África, ¿querías apuntar algo? Sí, es que yo quería un poco ahondar en tu idea de que estamos centrando un poco el debate o la tertulia en la pobreza económica de los pueblos y sus consecuencias, cuando hay una pobreza mucho más primaria, mucho más que es la pobreza moral. Y ahí sí que me voy a Asia y a tocar temas de Asia, como puede ser la prostitución infantil, que es algo que bueno, estoy acostumbrada a ver muchísima pobreza, pero justo cuando me meto en ese tema me supera todo. ¿Y por qué se da la prostitución infantil? O sea, vamos otra vez a las causas. Pues por lo mismo, por lo que sea la televisión basura, y tú me entiendes perfectamente, porque hay una demanda clara. ¿Y quién tiene esa demanda? ¿Es demanda interna o demanda externa? Me voy a problemas más primarios que implica una degeneración moral. ¿Por qué en China, país más poblado con diferencia, India, segundo país, que estamos hablando de más de 2.000 millones de personas entre los dos países, hay un menor número de mujeres que de hombres, cuando genéticamente la mujer es mucho más fuerte y siempre estadísticamente hay más mujeres que hombres en cualquier país del mundo? Bueno, pues porque hay un feoticidio femenino, porque en el momento que tú tienes un hijo y una hija, si no hay comida es la niña la que no come. En el momento que tú tienes algo más y puedes mandar a uno al colegio, vas a mandar al niño al colegio y a la niña no, porque en esas culturas la tradición, por supuesto no hay seguridad social, no hay seguro de paro, de vejez, etcétera. Entonces quien te va a mantener es tu hijo, porque ahí hay una tradición que no hay quien la rompa y los padres se hacen cargo los hijos de ellos, luego la hija es un estorbo. O sea que cuando muchas veces aquí en el norte decimos, bueno, estamos machacadas o la discriminación de la mujer y demás, dices, bueno, quieta, que solo porque has nacido en España y eres mujer ya te has eliminado 50 problemas. Entonces, en el momento en que no nos metemos más que a analizar el problema económico, las causas económicas, no nos vamos a la raíz más primaria, el problema económico es secundario. O sea, cuando hablamos de la voluntad política, ¿quién domina? ¿Son los políticos quien dominan las grandes decisiones o es el poder económico quien domina las grandes decisiones a la hora de la deuda, a la hora de la globalización, a la hora de etcétera, etcétera? Entonces, creo que nuestra misión en las ONGs del norte, pero es sencillamente dar voz a la gente que está trabajando en ser un poco, pero mantener en la opinión pública constante, de una forma constante, este tipo de problemas, porque hoy día si no sales en un periódico, si no sales en una televisión, no eres noticia. ¿Y cuál es la noticia? El impacto del momento, pero no lo que hay detrás, lo que hay detrás. Entonces, ese creo que debe ser el esfuerzo no ya nuestro, sino vuestro también, el ir dándonos información y nosotros ir procesándola, ir soltándola y ser auténticos socios en esto que hacemos todos, que es luchar contra la pobreza, la exclusión y por un mundo más justo, en el fondo. No, yo creo que apuntando a lo que decía Antonio y África, el problema en el fondo se llama pérdida de valores y pérdida de identidad cultural. Nosotros le llamamos pérdida de identidad cultural. Por eso que nuestros programas empiezan rescatando la identidad cultural y empezamos que la gente empiece a hacer un mapa de cómo era su comunidad hace 50 años. Y podemos a trabajar a los viejitos, a los menos jóvenes y a los niños. Y les decimos cómo quieren ustedes que sea su comunidad dentro de 50 años. ¿Cómo era aquí?
No, o sea, aquí había lindura de pájaros, o sea, aquí habían 50 fuentes de agua, aquí había esto, aquí había lo otro. Se hacía la procesión de la cruz, se hacía el nazareno, se hacía... Y nos empiezan a contar una riqueza cultural que ya no existe. Entonces, esa es una riqueza como que ya se perdió, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente se fue a Estados Unidos y ya se encontró con un mundo que nada es parecido con el nuestro, ¿no? Y llevaron una endoculturación a nuestro país y empezamos a perder nuestros valores. O sea, allá era común que las familias se reunieran a las 7 de la noche, rezaban el rosario, compartían algo, se acostaban, se levantaban a la oración y a sus animales, a su tierra, ¿no? Pues hoy no, se acuestan con la tele, se levantan con la tele y... O sea, esa pérdida de valores culturales es una pérdida también de recursos económicos, ¿no? Porque la cultura es una riqueza en sí, ¿no? Propiamente dicha. Y ahí está un problema serio, que nosotros en los programas empezamos con la gente diciéndole que hay que sembrar huertos, ¿no? Que hay que sembrar huertos. Pero la gente no le daba el sabor, ¿no? Hasta que empezamos a decir, miren, si esto es lo que ustedes han comido desde hace mucho tiempo, así nos criamos. Hace 500 años hay un libro que se llama Los cultivos marginados, que es de la FAO. No sé si lo conocen, pero es un libro precioso donde narra todos los cultivos que los españoles encontraron en América, que son los con los que vivían los indígenas. Porque hoy tenemos que comer hamburguesas, pues, hot dog o otras cosas que no son alimentos, porque perdimos los valores culturales. Porque es que ahí hay un elemento muy importante, me parece a mí, y es que el proceso de la globalización y especialmente la propuesta neoliberal nos ha puesto a vivir solamente el presente, hoy, y no nos permite ni el referente histórico ni proyectarnos al futuro. Entonces estamos pendientes de la caja mágica que es el televisor, de los medios de comunicación o de los aparaticos, y la posibilidad de pensar, de tener proyecto de vida digna, se ha perdido. Entonces el referente histórico es fundamental para poder construir identidad, poder tener raizales profundos, poder separar con identidad misma y poder la posibilidad de la utopía, de proyectarnos hacia futuro, y ahí las relaciones de cooperación. No es quién yo tengo el que dice, el que tiene la última palabra de qué es el desarrollo. El desarrollo lo definimos y lo construimos colectivamente, norte-sur, cooperativamente, de manera solidaria, con las comunidades. Decimos nosotros allá con los campesinos, hay que ponernos en los zapatos del otro para poder entender y construir con el otro. Y hay que entender. Y es en esa posibilidad que realmente yo creo que se da la cooperación y podríamos ir realmente buscando una perspectiva de futuro. Edwin había pedido la palabra hace tiempo. Sí, si no quería dejar pasar este tema que tocó África de las relaciones de género, que para mí utopías, desarrollo, todos los problemas pasan por este tema. Nosotros en América Latina creo que, bueno, todavía estamos, es muy evidente el sistema patriarcal, que es el que da roles a hombres y mujeres que son muy desiguales. Eso es una cosa ahí. Y yo creo que es dramática la situación en la China. Es decir, no sabía ese dato de que decir, perdona, hay más que mujeres. te interrumpa, es que en China ahora se está empezando a discutir, solo se permite tener un hijo. Solo se permitía tener un hijo, entonces todo el mundo busca varón. ¿Sabes? Entonces por eso es el feoticidio. ¿No? En India es porque es una carga la niña. Entonces se pueden tener más, aunque ha habido también programas de fertilización, sigue habiendo programas de... Luego os contaré una anécdota, perdona que te interrumpa. Sí. En Andhra Pradesh, uno de los estados que yo visito, el gobierno ha aprobado una ley que se da 100.000 rupias, en pesetas serían 300.000, en euros ahora mismo no sé cómo traducirlos, 100.000 rupias a aquellos matrimonios que tengan solo una hija y nada más. Entonces a los 20 años a la hija se le da 100.000 rupias para comprarle la dote y le pagan los estudios gratuitos para que solo tengan una niña, para que no haya, porque se están quedando sin población femenina. Perdona la interrupción. No. Sí, es un tema realmente interesante, pues. Sí, lo que quería pues expresar era eso, ¿no? Que decir, todas nuestras relaciones humanas nos pasan por este tema que muchas veces es tan quisquilloso, tan escabroso, que los hombres, que somos los que hemos tenido la mejor parte en toda esta historia,
no lo queremos abordar en este sentido. Y creo que una de las expresiones de desigualdad que se da, pues, es esta precisamente, entre hombres y mujeres. Y qué significativa, el que tengan menos opciones, el que se les pague menos, el que no se reconozca el aporte económico que hay, es decir, con el trabajo que hacen las mujeres, por ejemplo. Allá en el campo hicimos una vez una especie de recuento, desde las 3 de la mañana, algunas 2 de la mañana, que se levantaban en el campo para hacer el café, barrer la casa, y tener listo el desayuno para que el hombre que se levantaba a las 5 pudiera irse a trabajar, ¿verdad? Entonces, y su jornada terminaba hasta las 9 de la noche, cuando ya todos estaban acostados, y después le tocaba otra jornada que le exigía el hombre. Entonces, ese horario es realmente, es decir, un aporte que se da a la economía que no es valorizado, no es reconocido. Y si se hicieran cuentas, y creo que hay personas que ya lo están haciendo, cuentas de, es decir, cuánto aporta el trabajo femenino al Producto Interno Bruto. Y creo que en ese sentido nos quedaríamos asustados, pues. No, las cifras, por supuesto, que van por ahí. Además, todas las ONGs, y en eso Manos Unidas, que es una casualidad, pero corresponde a una raíz, es que todas las de Manos Unidas seamos chicas, ¿no? Porque es una organización de siempre, con cultura femenina desde hace 46 años, ¿no? Pero en eso fuimos unas adelantadas, porque creo que efectivamente que sale la idea de generosidad, de compartir, de trabajar más y de alargar tu jornada laboral en la vida y compartir con otros, y esa idea de generosidad sale mucho de la entidad femenina, y como tal Manos Unidas pues somos así, somos una ONG de cultura femenina. Pero eso ha llegado a las ONGs, a todas, y ya es una aceptación generalizada, que si tú ayudas a un hombre, y me van a disculpar nuestros contertulios, que sois muy generosos, pero somos conscientes de que tú ayudas al hombre, fulano de tal, con su apellido. Si tú ayudas a la mujer, estás ayudando primero a toda su familia, con lo cual ya no estás ayudando solamente a ella, sino que ella es multiplicadora de ayudas, y además a la comunidad. O sea, que no solamente se queda con su entorno familiar, sino que es capaz de transformar a toda la comunidad donde ella vive, ¿no? Y entonces eso es un elemento, la mujer como elemento multiplicador de bienes es una realidad. Así es, de acuerdo. Por puntualizar un poco lo que estás diciendo, en Manos Unidas, digamos que la cuestión de género la tenemos totalmente asumida, pero no ya en la oficina, que es clara, sino de cara a nuestro trabajo con nuestros socios locales y con los proyectos que estudiamos. Todo proyecto que llega a la oficina siempre, pero ya lo haces de una forma automática. Miras la cuestión de género, pues te piden un internado para niños, por ejemplo, y siempre preguntas, ¿hay para niñas? ¿Las niñas cómo están? ¿Las niñas de esas comunidades tienen posibilidad de estudiar o no? ¿Sabes? O sea, pero es una pregunta que a nosotros ya nos sale automática. ¿Sabes? O un programa agropecuario. ¿Cuál es el papel de la mujer en este programa? ¿Qué capacidad de decisión tiene en este programa concretamente? Entonces, a mí me hace gracia cuando voy a congresos con otras ONGs y demás, y vamos a abordar la cuestión de género, bueno, pues te puedo decir que Manos Unidas la tenemos absolutamente superada, porque no nos preocupa, y cuando hay un problema que no te preocupa es porque ya lo tienes asumido, ¿sabes? O sea, lo tienes superado, ¿no? Lo tienes superado completamente, sí, exacto. José Antonio. Sí, en esa la experiencia, digamos, que uno le va permitiendo trabajar, digamos, por la trayectoria histórica del manejo de los hombres, del poder, de las decisiones económicas en el trabajo. En el trabajo nuestro en el Valle del Cauca con las mujeres campesinas, quizás en la mayoría de las organizaciones, quienes han ido participando y tomando las decisiones en estos procesos organizativos son ya casi las juntas directivas en las mujeres. Y se ha mostrado muchísimo mejor resultado en los manejos administrativos, económicos y en proyectos. Y una capacidad de mayor persistencia, ¿sí? Para de sacar adelante los proyectos. Quizás en lo que estamos compartiendo en el foro se ve con claridad, dijéramos, el proceso de organizaciones. Tenemos una asociación de caficultores orgánicos y hubo una trayectoria en que estaba en manos de los hombres y siempre las cuentas no muy claras o decisiones no lo más suficientes. Y ha venido la etapa de las mujeres y ha mostrado el crecimiento de la organización, el trabajo en eso. También en programas de microcréditos,
en ese tipo de cosas, pequeños proyectos, muy pequeñitos, en gallinas, en cerdos, en la huerta. Y realmente uno sabe que si por algo está pasando no se puede cumplir, es porque realmente no se pudo, no porque hay algo oculto. Entonces, indudablemente, esa posibilidad, nosotros decimos, es vital. ¿Sí? No solamente es relación de equidad y justicia, sino que es vital para ir construyendo una perspectiva de desarrollo distinto. Eso no quiere decir que en algunas instancias el hecho mismo de ser mujer ya esté totalmente sanado, y lo quiero plantear en eso. Hay decisiones políticas, dijéramos, en espacios que han llegado mujeres, y alcaldesas en municipios, congresistas que se permean por otros vicios, pero eso implica que hay la necesidad de la organización, de la participación comunitaria, y que esos espacios no se pierdan, porque es ir construyendo realmente esas alternativas de sociedad en esa perspectiva. Sí, quería aportar un poco la experiencia en África del Oeste. Efectivamente, las pequeñas actividades generadoras de ingresos, tal que producción de jabón, de telas, de gestión de microcréditos, incluso producción de mandioca y demás, están dando un resultado fantástico con mujeres. Inicialmente, muchas veces recibíamos solicitudes de pequeñas cooperativas de mujeres, pero que estaban, que realmente eran tapaderas, entre comillas, y al final los que se presentaban como gestores eran hombres. Hubo algunas experiencias que no fueron positivas y ya directamente hemos ido priorizando siempre las solicitudes que son ellas mismas las gestoras, y además con programas de formación complementarios a los que son tremendamente, son súper positivos, porque tienen una capacidad de aprendizaje, muestran una capacidad de superación tremenda. Los resultados están siendo estupendos. Sus capacidades de proyectarse hacia el futuro, de hacer su pequeño ahorro, de ir ahorrando para reinvertir, para luego pues ir acrecentando la actividad. Los créditos de presión solidaria, ¿no? Los fondos rotativos en los que, es decir, si tú no respondes adecuadamente por tu crédito, la presión social que el grupo genera sobre una de las, tiene un resultado muy positivo. Y además, curiosamente, ahora está empezando a haber un efecto colateral, y es que los hombres de estas comunidades se empiezan a sentir marginados. Nosotros, cuando hemos viajado alguna vez a África y hemos ido a las comunidades a ver programas, identificar programas de microcréditos, tenemos los representantes de los hombres, o el chief del lugar, que empieza: ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Enfoque de género con nosotros, ¿no? Porque están empezando a ver realmente los resultados positivos de cómo las mujeres están gestionando las actividades productivas y quieren sumarse al tren. ¿Por qué no? Claro. Otra de las peticiones que hace el desarrollo del milenio, por ir abordándolo poquito a poco, aunque ya nos queda poco tiempo, es cambiar las normas del comercio internacional, ¿no? Porque privilegian a los países ricos y a sus negocios e impiden a los gobiernos de los países pobres decidir cómo luchar contra la pobreza. Manuel, el comercio ahí también juega un papel importante, aprovechando eso que habláis de la venta, ¿no? El comercio justo podría estar por ahí también. Sí, efectivamente, nosotros estamos analizando todo el contexto global del comercio y nos hemos dado cuenta de que estamos en una telaraña, ¿no? Donde quiera que vamos a vender es el mismo que nos compran, ¿no? y al final hemos decidido por una economía. Yo estuve en España hace 2 años, estuve en Bilbao, vi los mercados solidarios y de ahí me llevé la copia de los mercados solidarios. Nosotros en el foro he presentado unos pósters de lo que estamos haciendo con los mercados solidarios y ahí pues nosotros no queremos exportar, no nos interesa exportar y nos interesa certificarnos orgánicamente, porque yo presenté unas fotos en el foro también donde hay gente que vende marañón orgánico desde hace 12 años. ¿Qué es marañón? Cachú o caché. Vale, bien. ¿Alguien me puede ayudar? No, tampoco. Es una nuez. Bien, pues una nuez. Ya está. Marañón orgánico. Es caché en inglés. Cachú. Creía que estabas utilizando otra palabra. Anacardo. Sí, entonces estos campesinos viven muy cerca de la costa, tienen como unas 200 hectáreas de marañón orgánico certificadas por una compañía que no lo voy a decir, pero viven en champas. O sea, a ellos les compran las semillas de marañón a 5 centavos. O sea, ¿a quién le queda toda la plata de la certificación y del transporte de eso
a España, a toda Europa, ¿no? Porque se venden en Europa. Entonces la pregunta que nosotros decíamos, ¿vamos a llevar a nuestros campesinos a un sistema de mercado donde los van a ahorcar? Pues no. Puede ser. Entonces empezamos a pensar en un sistema de mercado cautivo, le decimos nosotros. Trabajamos con grupos que son generalmente de la Legión de María, Acción Católica, Renovación Carismática, cursillos de cristiandad. Entonces nosotros decimos, si en estas parroquias hay 5.000 católicos, son 5.000 gente que compran frijoles todos los días. Entonces, ¿por qué vamos a tener que exportar nosotros a Estados Unidos frijoles si hay quien los compre? Entonces empezamos a ir a las parroquias, a pedir a los padres que nos dieran chance y empezamos, ¿no? Tenemos 3 mercados solidarios preciosos ahora que venden entre $3.000 y $4.000 mensuales. Manuel, vamos a tener que acabar con esa idea tan bonita y también, ¿no?, de los mercados cautivos. No hemos podido tocar a fondo en el tema del comercio, que podríamos hablar mucho de ello, ya lo sé, pero es que hemos agotado el tiempo. O sea que nos tenemos que despedir. Hemos intentado abordar todas las aristas, ¿no?, que hay en este asunto de las diferencias norte y sur, aunque tengamos mucho en común, como dice doña Begoña de Burgos, pero nos tenemos que despedir. Les voy a recordar quiénes han estado con nosotros, pues para que les reconozcan en sus países de origen, porque están aquí representados de muchos lugares de América del Sur, ¿no? Nos despedimos por donde hemos empezado, con doña Begoña de Burgos, secretaria de la Comisión Permanente de Manos Unidas. Gracias. Muchísimas gracias. Doña Belén Díaz, técnico de proyectos del Departamento de África Occidental. Gracias. Muchas gracias. Gracias también por venir a doña África Marcillac. Muchas gracias. A Edwin Rodolfo Novoa, que es licenciado en Economía y que viene de Nicaragua, le damos también las gracias. Fue un placer. Nos hemos despedido con las palabras de don Manuel Jesús Morán, ingeniero autónomo y coordinador de un programa pastoral en El Salvador. Gracias. Y vamos a decirle adiós también a don José Antonio Castrillón, licenciado en Ciencias Agropecuarias y que viene de Colombia. Gracias. Instituto Mayor Campesino, y que sea un hasta luego, no un adiós. Eso es, así nos gusta. Hasta la próxima.